Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Marcando el cambio que México necesita. Martes 16 de mayo en punto de las 6:45 de la mañana. Los saludo con muchísimo gusto. Soy Adriana Braniff, cubriendo en esta ocasión a Pedro Ferriz de Con, invitándolos a que se queden con nosotros a partir de este momento y hasta las 9 de la noche. Tenemos muchísima información, tenemos muy buenas entrevistas. Quédese con nosotros y vamos a empezar como siempre, por el principio, con un resumen de noticias, claro. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con en Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Bueno, pues siguen definitivamente los escándalos. La socia de una empresa proveedora de la Secretaría de la Defensa Nacional resulta que le vendió a su titular, Luis Crescencio Sandoval, un lujoso departamento de 407 metros cuadrados en el fraccionamiento de Bosque Real en Huixquilucan, según reveló una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. 2 años después de esta transacción, esta empresa proveedora obtuvo un contrato de la dependencia castrense. Sandoval reportó a la Secretaría de la Función Pública que el valor de la adquisición del departamento fue solamente de 9 millones de pesos, pero Mexicanos en contra de la Corrupción corroboró que estos inmuebles, estas mismas dimensiones y características similares en el mismo fraccionamiento, pues son vendidos no en 9 millones, sino hasta en 30 millones de pesos. O sea, el triple del valor reportado por el general. En la declaración patrimonial de Sandoval, hecha en mayo del 2022, solicitó a la Función Pública no dar información sobre sus bienes inmuebles. Sin embargo, Mexicanos en contra de la Corrupción obtuvo una copia de la declaración completa, sin bienes omitidos. Y ahí consta que el 17 de febrero del 2020, una persona física de nombre de Alejandra Aguilar Solórzano fue la que le traspasó la propiedad de 407 metros cuadrados en el 4º piso de un edificio ubicado sobre el Boulevard Bosque Real. Y descubrió que quien vendió el departamento es precisamente accionista de una empresa que se llama Protective Materials Technology, Promatec, que es justamente proveedora de la Sedena en la actual administración federal. La empresa tiene como socias a Alejandra Aguilar Solórzano y a su hermana Elisa, cada una con el 50% de las acciones. Ambas son hijas de Alfredo Aguilar Amezcua, que es un militar retirado que es apoderado legal de la compañía. Hace una década, Alfredo Aguilar fue comisionado de seguridad de la coalición de asociaciones en zona Esmeralda. Y ante este nuevo escándalo, pues diputados de la oposición demandaron la renuncia de Luis Crescencio Sandoval, argumentando que afecta el prestigio del ejército. Subrayaron la importancia de esclarecer la compra de este departamento de lujo. Jorge Triana, vicecoordinador del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, dijo que la actuación de Sandoval obedece a que Andrés Manuel López Obrador llenó de privilegios y poder a la cúpula militar a través de la asignación de funciones que no les corresponden y que en los hechos implicaron contratos opacos y corrupción. Vamos a tener esta mañana a Jorge Triana para hablar justamente sobre este tema. Javier González Sirión, él es legislador del PRI, aseguró que en este caso es clarísimo que hay un problema severo de corrupción del secretario de la Defensa y de las personas que lo rodean. Y advirtió que la compra del departamento no es ni lo único ni lo más grande, porque ante la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva que es inconstitucional declarar como tema de seguridad nacional todas las obras del gobierno federal, pues es viable que se destape, dijo, el cochinero de proyectos como el Tren Maya, cuya construcción, pues sí, ya sabemos, está a cargo del ejército. Y dejó ver que en los recursos con los que los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena utilizan, sobre todo Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la Ciudad de México, con ese dinero con el que pagan bardas, con el que pagan espectaculares, con el que hacen campaña por todo el país, pues provienen, dice, de todo este dinero que se están robando. Sergio Barrera, diputado de Movimiento Ciudadano, señaló que la noticia deja muchas incógnitas sobre los manejos internos de la Sedena.
El Grupo Plural y Movimiento Ciudadano en el Senado de la República exigieron a Andrés Manuel López Obrador que no solape otra vez, porque ya lo ha hecho, al titular de la defensa, Luis Crescencio Sandoval, ya que con esta compra de este lujoso departamento a un proveedor de la Sedena incurre al menos en un evidente conflicto de interés. Emilio Álvarez y Casa, del Grupo Plural, apremió al general Sandoval a que explique la compra de este inmueble de 407 metros cuadrados en Huixquilucan, Estado de México. El emesista Juan Cepeda, presidente de la Comisión Anticorrupción, coincidió con Álvarez y Casa en que el presidente pues, debe llamar a cuentas al titular de la Sedena. Kenia López Rabadán, vicecoordinador del PAN en el Senado, reclamó pues lo justo, una explicación a Luis Crescencio Sandoval. El secretario de la Defensa tiene una gran responsabilidad ante los mexicanos. Por esa misma responsabilidad y por el bien de la defensa, debe dar una explicación convincente para que no quede ninguna duda en la opinión pública. Y ante los señalamientos en su contra por posible conflicto de interés, el general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, comparecerá ante diputados y senadores, según informó Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara Alta. Explicó que lo hará a más tardar la próxima semana ante la Comisión Bicameral de la Defensa para evaluar el desempeño de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. No se descartó que se le cuestione sobre este departamento de lujo que compró a la socia de una empresa proveedora de Sedena, y precisó que se presentará en la sede del Senado junto con los secretarios de Gobernación, el de Marina y el de Seguridad Pública. Monreal dijo que tiene una opinión positiva de Sandoval. Lo calificó como un hombre recto, cuidadoso de la ley y confió en su honorabilidad. Y en otro tema, pues el día de ayer, Laida Sansores, gobernadora de Campeche, salió justamente en defensa de los hijos de Andrés Manuel López Obrador, de José Ramón y de Andrés López Beltrán, señalando que son señalados de corrupción, de conflictos de intereses, con esta red de amigos de Andy. Y Sansores, pues no entiende, se cuestiona por qué, si el presidente es un hombre humano, dice, ¿por qué está recibiendo cuchillos de odio y palabras y discursos afilados? Así lo dijo Laida Sansores. Me asombra ahí viene mi protesta, y como es día del maestro y soy maestra, me la perdonarán. Teníamos, cuando yo veo, ¿no?, después de todos estos retos, cómo Andrés Manuel se enfrenta a tantos desafíos en cada una de estas obras deslumbrantes, yo no dejo de preguntarme por qué, si es un hombre humano, un presidente visionario, por qué tantos cuchillos de odio y tantos palabras, discursos afilados. Pues por la hipocresía, Laida, por la hipocresía. Sansores acusó a periodistas y medios de comunicación de cobardes y, bueno, abro comillas citando textualmente a Laida, de hombres de mierda, dijo, por ensañarse contra los hijos de López Obrador, pero mejor escúchela usted. Los Claudios X, los Loret de Mola, maestro en los montajes del engaño, y estos medios decadentes que destilan hiel de chacales y retuercen la verdad y no encontrando de qué acusarse, se ensañan contra sus hijos, educados con valores y principios. Creo que tenemos que decir cobardes, contra los hijos nada, contra nuestros hijos nadie. Bueno, creo que se explica por qué los dioses mayas hicieron hombres de maíz, hombres jaguares, hombres de jade y hombres de mierda. Bueno, nos vamos enterando que los dioses maya también crearon este tipo de hombres, los últimos que cita aquí Laida Sansores. Una juez federal invalidó el proceso iniciado a Juan Carlos Larrieu Krill, él es subdirector de infraestructura del ISSSTE, por un doble pago de 790 millones de pesos a una farmacéutica por contratos de materiales de curación y marcapasos. Yasmil Heréndira Ruiz Ruiz, juez 16º del Distrito de Amparo en la Ciudad de México, ordenó a un juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte volver a celebrar una audiencia para resolver si el exfuncionario debe o no ser vinculado a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público.
La Fiscalía General de la República ya presentó un recurso de revisión contra la sentencia de la juzgadora y será el Tribunal Colegiado Penal el que diga y tenga la última palabra. El doble pago que se le imputó a la Río Krill está vinculado con una demanda que presentó Selecciones Médicas del Centro, la cual forma parte del grupo Fármacos Especializados, una empresa considerada como una de las favoritas en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto para comprar medicamentos. Trascendió que Petróleos Mexicanos está en conversaciones avanzadas para comprar la terminal de almacenamiento de combustible Monterra Energy de KKR & Company, que está en Tuxpan, Veracruz. Pemex planea pagar $320 millones por esta terminal de importación de 2.2 millones de barriles. Monterra Energy, con sede en Houston, fue fundada por KKR para invertir en el sector combustibles de México, luego de las reformas energéticas del 2013 y 2014 que abrieron al sector al capital privado. Sin embargo, pues actualmente está enfrentando obstáculos regulatorios con Andrés Manuel López Obrador, quien busca frenar las reformas energéticas de su predecesor y devolver gran parte de la industria a las entidades estatales, ya sabemos, a Petróleos Mexicanos, a la Comisión Federal de Electricidad. Los reguladores cerraron la terminal durante casi un año después de una inspección sorpresiva en el 2021. En febrero del 2022, Monterra Energy amenazó con emprender acciones legales y estimó daños por hasta $667 millones y alegó que la acción, pues sí, violó, dice, el Tratado Internacional de Libre Comercio, conocido como el USMCA, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. La Secretaría de Economía urgió al gobierno de Texas a retirar las inspecciones que hace al transporte de carga, esto en las inmediaciones del cruce fronterizo Matamoros-Brownsville, debido a que representan demoras de hasta 27 horas para la entrega de mercancías, además de pérdidas millonarias para las empresas mexicanas y estadounidenses. En un comunicado indicó que en última instancia son los consumidores estadounidenses quienes pagan los costos de estas políticas, por lo que a todos conviene restablecer, dice, la normalidad en la frontera. Y fustigó que dichas medidas aplicadas desde el pasado 8 de mayo tienen como objetivo, sí, el tema de interrumpir el tráfico de migrantes en la frontera, una atribución que dice no corresponde a gobiernos subnacionales y además de que están motivadas por una visión antimexicana. En próximos días, México someterá este caso al Comité de Facilitación de Comercio del TEMEC y México es el principal socio comercial de Estados Unidos. Dicha relación representa al año, en promedio, $23,000 millones. Y en otro problema están los agricultores de Sonora y Baja California, que ya armaron 2 protestas multitudinarias para exigir a la Federación, al gobierno, que los respalde con precios de garantía para las cosechas de trigo y maíz. Como ocurre en Sinaloa desde hace semanas, ahora fue en el sur y norte de Sonora, donde se congregaron los productores inconformes por los precios que industriales y que el gobierno federal les propone para comprar las toneladas de ambos granos. Y el superpeso mexicano. El peso mexicano continúa fortaleciéndose frente al dólar en medio de un declive global de la moneda estadounidense. El dólar está teniendo muchos problemas. Y este lunes el tipo de cambio llegó a cotizar en algo, sí, histórico, bueno, no visto en 7 años, en un precio no visto así en 7 años. El mercado internacional de divisas Forex, el dólar cerró en 17.44 pesos, 17.44 pesos, pero llegó a tocar los 17.42 pesos, que como decimos, sí es su precio mínimo en el año y el más bajo desde el 2 de mayo del 2016. De este modo, el peso acumuló una ganancia en torno al 11% en lo que va de este 2023. En tanto, en el mercado al menudeo, el dólar concluyó en 17.90 pesos a la venta en ventanillas de Citibanamex. Esto es 12 centavos menos respecto a su cierre del viernes. La fortaleza de la moneda mexicana se debe sobre todo a la entrada de flujos de dólares hacia México, impulsada principalmente por las exportaciones y, claro, también
por el envío de remesas, de acuerdo a lo que están diciendo analistas, a ver cuánto nos dura este superpeso que tenemos en este momento. Al celebrar el Día del Maestro, el día de ayer, Andrés Manuel López Obrador anunció un incremento salarial de 8.2% a los docentes, que será retroactivo a enero del 2023. A diferencia del año pasado, que se anunciaron también aumentos escalonados, entre ellos el 7.5% a los profesores que ganaban menos de 20,000 pesos. A diferencia de eso, en esta ocasión va a ser general. El presidente afirmó que ningún docente ganará menos de 16,000 pesos mensuales, que es el promedio salarial de los trabajadores inscritos en el Seguro Social. E indicó que esta decisión y el aumento salarial en general implicará que el gobierno federal destinará 42,000 millones de pesos adicionales al sector educativo. Así lo dijo. Quiero reiterar el compromiso de seguir mejorando las condiciones salariales y las prestaciones de todos los trabajadores de la educación de nuestro país, de manera retroactiva, es decir, desde enero pasado, aplicará un aumento al sueldo de maestras y maestros y de todos los que laboran en el sector educativo de 8.2% en promedio. Y tomamos la decisión de que los maestros ganaran como mínimo lo que obtienen en promedio los trabajadores inscritos al Seguro Social. Y esto significó beneficiar a muchos maestros que ganaban menos de 12,000 pesos al mes el año pasado, al fortalecimiento de la educación pública en nuestro país. No es un gasto, es una inversión. Pero mientras tanto, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, exigió al gobierno federal más recursos, plazas y espacios para influir en la entrega de ascensos y promociones en la carrera magisterial. El líder de los docentes, Alfonso Cepeda, presentó la lista de peticiones a Andrés Manuel López Obrador, en la que incluyó un aumento salarial superior a la inflación y una reforma al sistema de pensiones. Desde el Salón Tesorería, el secretario general del CENTE también demandó dinero para basificar a profesores que cobran por honorarios y para mejorar la infraestructura de los planteles educativos y las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional. Al agradecerle 896,000 plazas basificadas, le solicito que se destine mayor presupuesto para la creación de plazas, para que tengan ese derecho laboral mis compañeros que trabajan por honorarios o compensados, como le llaman en Baja California Sur. Después de la mañanera fue la comida con algunos maestros, 300 que acudieron ahí a Palacio Nacional, pero pues resulta que al entrar les quitaron su celular antes de entrar al salón de la tesorería de Palacio Nacional, digo, para evitar filtraciones, ¿no?, que ya están muy a la orden del día. Y entonces, pues, ¿qué pasó? No pudieron tomarse la foto del recuerdo, el selfie con el presidente, tampoco pudieron grabar ningún aspecto de este evento, que duró, pues, alrededor de 2 horas y media, fue corto, y sí se tenía prevista una transmisión del mensaje del presidente López Obrador en esta comida a través de las redes sociales, pero finalmente la presidencia decidió cerrar el evento de última hora. No transmisión, nada de celulares, y pues aquí no se supo nada. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. Siguiendo con el tema de la educación, resulta que habitantes del poblado El Durazno, esto en Coyuca de Catalán en Guerrero, aseguraron que el apoyo que el gobierno estatal aseguró dar al telebachillerato en redes sociales, dicen que es muy distante a la realidad de una escuela con techo de lámina, paredes de madera, sin computadoras, internet y mucho menos pizarrones. El pasado 17 de marzo, la gobernadora morenista Evelyn Salgado expuso en Facebook, ahí la puso, una imagen en la que mostraba a 2 alumnas estudiando
al lado de un asta bandera en esa comunidad golpeada, como sabemos, por la violencia del crimen organizado. Sin embargo, autoridades comunitarias mostraron que en realidad esa foto no se mostraba o no mostraba la verdadera escuela, sino otra de educación básica. La carencia de instalaciones pues no es la única ni su principal problemática, pues la violencia que genera el grupo criminal La Familia Michoacana los mantiene en alerta a diario, como ocurrió el 10 de diciembre pasado cuando hombres armados masacraron a 7 personas. Y pasando al tema de las contiendas electorales, ante el claro apoyo que han dado algunos gobernadores a Morena, a aspirantes a la candidatura presidencial de ese partido, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, les pidió a todos ellos, a las corcholatas, prudencia y límites. Les dice no inclinar la balanza. Bueno, esto le dijo a los gobernadores, no inclinar la balanza o convertirse abiertamente en coordinadores de campaña. Argumentó que la prudencia es hacer caso a la ley. Ebrard demandó a gobernadores no formar parte de un proceso interno de un partido en el ejercicio de su cargo y respetar que sean los propios simpatizantes quienes muestren el respaldo. Demandó cuidar a las obligaciones constitucionales. Ante las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador sobre la posibilidad de que Morena en la elección del 2024 se corra más hacia el centro, Ebrard señaló que no puede interpretar o saber pues qué estaba pensando el presidente. Sin embargo, consideró, quizás dice, se refirió a que un movimiento no puede asumir la misma postura en todos los temas. Consideró difícil que en el 2024, eso sí dice, imposible que gane la oposición. El Instituto Nacional de la Administración Pública entregó el doctorado honoris causa a Marcelo Ebrard al considerar que es un gobernante con reputación y talento. Luis Miguel Martínez, presidente de la institución, lo exhortó a seguir conduciéndose con ética, responsabilidad, racionalidad y eficiencia. Este es el 6º doctorado que entrega este instituto en 68 años. El 5º fue para Cuauhtémoc Cárdenas. Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la Ciudad de México, viajará el próximo fin de semana a Coahuila, con lo que responde a este llamado que hizo Mario Delgado, presidente nacional de Morena, que les dijo, espérense tantito ahorita de sus campañas, apoyen la campaña electoral de Armando Guadiana en dicha entidad. Y entonces Sheinbaum indicó que hay dificultades debido a que evalúa pues cómo actuar ante las restricciones de las leyes electorales y adelantó que también busca hacer presencia en las campañas, también la del Estado de México, donde contiende Delfina Gómez. Así lo dijo. Hay que cubrir una serie de requisitos para ir como servidor público, pero sí vamos a ir a Coahuila, particularmente el próximo fin de semana, y vamos a ver si podemos llegar a ir al Estado de México. Sí, pues no ha dejado de viajar los fines de semana, Claudia. La Comisión Especial de Debates del Instituto Electoral del Estado de México definió los 4 temas que las 2 candidatas a la gobernatura de la entidad abordarán el próximo jueves en su segundo debate. Se trata de seguridad y justicia, economía y empleo, educación y medio ambiente y desarrollo sustentable. Los 2 primeros temas corresponden a los que fueron más votados por la ciudadanía, mientras que los otros 2 fueron seleccionados mediante un sorteo. Cabe recalcar que durante el desarrollo del debate, la moderadora, que será Yenareli Valencia, podrá plantear preguntas específicas de la ciudadanía que fueron ya recopiladas a través del mini sitio de debates. En este segundo encuentro será la candidata de la coalición PRI-PAN-PRD, Alejandra del Moral, quien inicie este debate, mientras que el aspirante de la coalición Morena-PT Verde, Delfina Gómez, va a cerrar el ejercicio. Por primera vez, personas privadas de su libertad en calidad de procesadas pudieron ya ejercer su voto para elegir a la próxima gobernadora del Estado de México. Este lunes, es decir, ayer, se inició con una votación de 997 personas en prisión, 51 en el Centro Penitenciario de Tenancingo Sur, 608 en el Centro Penitenciario de Ecatepec, 283 en el de Texcoco y 55 en el de Iztlahuaca. Los procesados van a poder elegir entre Delfina Gómez, de la coalición Morena-PT Verde Ecologista, o Alejandra del Moral, la alianza PAN-PRI-PRD-PANAL. Jaime Ruiz
Servando, él es director del Centro Penitenciario Tenancingo Sur, explicó que previo a este ejercicio, pues las personas privadas de su libertad pudieron ver ya el primer debate para conocer a las dos candidatas, los partidos que representan y por supuesto sus propuestas. Jesús Emanuel Montes, vocal ejecutivo de la 35ª Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral, INE, explicó que los votos obtenidos serán resguardados hasta el próximo 4 de junio, que es la elección. En esta jornada electoral participarán 5,000 personas privadas de su libertad en los 20 centros penitenciarios y de reinserción social del territorio estatal. El sistema penitenciario estatal cuenta con un estimado de 9,850 presos en calidad de procesados. Sin embargo, de estos, solo 5,000 internos cumplieron con los requisitos de estar inscritos en la lista nominal de electores en territorio nacional con domicilio en el Estado de México y además, claro, manifestar su intención de participar en este ejercicio. Las votaciones se llevarán a cabo hasta el 19 de mayo, empezaron ya y hasta el 19 de mayo, y este martes en los centros penitenciarios de Almoloya de Juárez, Lerma, Nezahualcóyotl Norte y Nezahualcóyotl Sur, el miércoles en Tlanepantla, Quinta del Bosque en Zinacatepec, Tenango del Valle y Jilotepec. El jueves en el centro penitenciario Neza Bordo, Valle de Bravo, Otumba, Tepachico y Zumpango. Y el viernes se cerrará con los centros penitenciarios de Chalco, Cuautitlán, Sultepec y El Oro. Y bueno, en este tema relacionado, 3 reos murieron luego de un enfrentamiento con compañeros al interior del Centro Varonil de Reinserción Social de Santa Marta, Acatitla. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Nacional, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital, el policía de la ciudad, informó que los responsables pues ya están aislados. Informantes del crimen organizado o halcones interceptaron a visitantes a la salida del aeropuerto de Nuevo Laredo, Tamaulipas, para interrogarlos y decidir si pueden continuar su camino. Las intercepciones ocurren frente a efectivos militares que vigilan los alrededores de la terminal aérea. Fabián, estudiante de Filosofía y Letras de la UNAM y aficionado al ajedrez con habilidades destacadas, fue presentado el 2 de mayo ante la opinión pública como un criminal, pues la policía capitalina lo inculpó en un homicidio que él y su familia aseguran no cometió. Se trata del asesinato de Sergio, el Caramelo, a quien le dispararon en la cabeza. La versión de las autoridades señaló que ambos estaban relacionados con bandas delictivas de la zona y los hechos ocurrieron en el Panteón San Isidro de la alcaldía Azcapotzalco durante el sepelio de un hombre conocido como el Mike, quien fue ejecutado días antes. Agrupaciones civiles condenaron la campaña de desprestigio, amenazas, actos de hostigamiento y violencia dirigidos contra la académica y periodista Denise Dresser y de sus hijos y de su hija, y demandaron cesar las narrativas estigmatizantes en su contra, algo que escuchamos pues todos los días desde Palacio Nacional. En un pronunciamiento firmado por Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC, por Artículo 19 México y por Centroamérica Social TLC, Comité para la Protección de Periodistas y Vita Activa, todos en conjunto, demandaron una investigación exhaustiva de las agrupaciones y las agresiones en contra de Denise Dresser. Asimismo, exigieron al Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres brindar apoyo necesario para que pueda ejercer su labor, claro, sin temor a sufrir agresiones y represalias, tanto ella como su familia. Autoridades estatales y federales de México alertaron por la caída de ceniza en Puebla y municipios aledaños ante la reciente actividad del volcán Popocatépetl durante las últimas 24 horas. El Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED, que indicó que entre las 10 horas del domingo y las 10 horas del día de ayer, los sistemas de monitoreo del Popo detectaron 217 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos, ceniza. Durante este periodo se registraron 5 explosiones menores, además de 8 estallidos moderados, y se contabilizaron al menos 455 minutos de tremor.
A las 10:51 horas, Webcams de México, que es la cámara que está constantemente monitoreando al Popocatépetl y manejada por Senapred, documentó una explosión de El Popo que provocó un estruendo que fue percibido incluso hasta Puebla. Sin embargo, el Centro de Prevención explicó que se trata de un fenómeno normal y no necesariamente es un indicativo del incremento de la actividad volcánica. Como desde hace semanas, el semáforo de alerta volcánica del Popocatépetl continúa en amarillo, fase 2. Ana Cecilia Gervasi, ministro de Relaciones Exteriores de Perú, criticó el rechazo de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, de entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico al gobierno de Dina Boluarte de Perú. Indicó que los motivos de López Obrador para no darle la presidencia pro tempore de este bloque comercial a Perú, pues dice, muestran la insensatez y una visión sesgada. Andrés Manuel López Obrador, ya sabemos, dijo que podría entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico a otro país, a Colombia o a Chile, pero a Perú no la quiere entregar, así lo dijo. No le puedo yo entregar nada porque ella no es legal y legítimamente para nosotros presidenta del Perú. No, pues es que el presidente Pedro Castillo está encarcelado porque dio un golpe de Estado. Entonces, por eso ella está de interina y debe recibir esta presidencia. En fin, México busca ratificar los convenios 97 y 143 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, para atender la situación de los migrantes varados en la frontera norte, lo que daría pie a una supervisión de agencias internacionales como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, de la situación de estado de la población, dijo Pedro Américo Furtado, él es director del organismo en el país, y subrayó que la cantidad de personas migrantes en la región creció rápidamente. Contabilizó 11.2 millones de mexicanos, 1.6 millones de salvadoreños, 1.4 millones de guatemaltecos y cerca de 1 millón de hondureños que salieron de sus países en el 2020, y señaló que en las últimas décadas El Salvador, Guatemala, Honduras y México formaron parte de uno de los corredores migratorios más importantes del mundo. Y agregó que la movilidad humana entre o a través de los 4 países pues responde a la búsqueda, por supuesto, de mejores oportunidades de empleo, desplazamiento forzado por distintas causas y retorno de los países de tránsito o de destino. Por su parte, pues Estados Unidos devolvió a territorio mexicano a más de 2.400 migrantes procedentes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití desde la madrugada del viernes, tras la expiración de esta política de expulsión express justificada por la pandemia y conocida como el Título 42. Consideradas históricas, estas devoluciones a territorio mexicano de migrantes de terceros países, iniciadas en las primeras horas del viernes 11 de mayo, ocurren al amparo de la nueva medida, el Título 8 de la Ley Migración estadounidense, y en ella se contemplan 2 tipos de deportaciones, las deportaciones y también los retornos voluntarios. Esta es la primera vez que el gobierno de México acepta devoluciones de ciudadanos no mexicanos en nuestra frontera terrestre bajo los procesos del Título 8. Y esto pues ha estado funcionando bien en los últimos días, según lo ha reportado Blas Núñez Neto, que es el subsecretario para Políticas Fronterizas de Inmigración en el Departamento de Seguridad Interna, cuando da una entrevista a un diario mexicano de circulación nacional. Es lo que dice, sin proveer desglose, precisó, Núñez Neto confirmó que en la cifra están incluidos también migrantes mexicanos, en esta cifra que se da. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM Equilibrio. Bueno, pues cómo ha causado vuelo este nuevo escándalo que se da a conocer en torno a la Secretaría de la Defensa y el Secretario de la Defensa Nacional. Otro escándalo, porque pues finalmente todo se puede ocultar, menos el dinero. Ese siempre sale a reducir. Y bueno, este nuevo escándalo, donde se da a conocer que el Secretario de la Defensa Nacional compra este departamento de lujo en una zona de lujo que es Bosque Real, allá en Huixquilucan,
y que lo compra, bueno, justo es un conjunto que se llama 4 Puntos ahí en Bosque Real, y lo compra a un proveedor de la Secretaría de la Defensa. O sea, ahí hay un conflicto de interés. Y luego de que compra este departamento, esta empresa proveedora pues obtiene un contrato de la Sedena, un contrato por 300 millones de pesos. El departamento lo compra, según se da a conocer, por 9 millones de pesos, cuando en realidad cuesta 30 millones de pesos, los que son pues en el mismo edificio y por ahí. Y bueno, después se da este conflicto de intereses. Y pues citando lo que dice Denise Dresser, porque pues cuando algo camina como pato, huele como pato y hace como pato, pues es un pato. Y entonces, citando a Denise Dresser, pues esto se llama tráfico de influencias, se llama conflicto de intereses, se llama privilegios, se llama negocios al amparo del poder. Y entonces ahí están, los contratos se dieron a conocer, Mexicanos en contra de la corrupción, ahí como los que vemos en pantalla, la compraventa del departamento, luego también se da a conocer el documento donde se hacen estos contratos. De este departamento que Mexicanos en contra de la corrupción, pues sacaron varias fotografías, fotos de este departamento que está en un 4º piso, que tiene 407 metros cuadrados, que como le digo está ahí en el Boulevard Bosque Real, tiene 3 recámaras, ahí estamos viendo estas fotos que son publicadas por Mexicanos en contra de la corrupción, 3 recámaras, claro, con baño cada una, estancia panorámica, una terraza con vista al campo de golf, ahí está el campo de golf de Bosque Real, se ve ahí con amplias ventanas, un elevador directo al piso, tiene oficina, tiene cuarto de juegos, y bueno, sí, la pregunta es, bueno, alberca, por supuesto, ahí también, la pregunta es si le alcanza con su sueldo al secretario de la Defensa. Y bueno, pues es lógico pensar, bueno, ahí están los nuevos ricos, es el ejército, ¿no? Ahí están los nuevos ricos. Tienen ingresos del AIFA, tienen ingresos del Tren Maya, y este es el segundo escándalo, después de que se dieron a conocer ya con anterioridad los viajes de terciopelo del general, así como se le conoce en el argot militar a los viajes de lujo, acompañado de su familia, hasta de su suegra, con equipo de asistencia, usando los jets del ejército, yendo a hoteles de alta gama, yendo a restaurantes de lujo, hoteles de lujo, todo esto y con información de Mexicanos en contra de la corrupción. ¿Y qué ha dicho López Obrador ante esto? Ha dicho, ¿cuál es el problema? Ha minimizado totalmente esto y bueno, ha dicho que son filtraciones que no tienen sentido y claro, saca a reducir, pero Loret tiene un departamento más grande. El hecho es que el INAI ahorita está inoperante, que es justamente el organismo que da la posibilidad a los ciudadanos de solicitar información sobre todo este tipo de asuntos, sobre lo que estamos viendo, que tenemos un nuevo rico, y ese nuevo rico es el ejército. Justamente el New York Times, en un reportaje que hace unos días, titulaba este asunto sobre, así, ¿no? Abro comillas, las Fuerzas Armadas en México toman cada vez más fuerza y esto es una amenaza creciente. Y en este artículo, que publicaba hace ya varias semanas el New York Times, decía que en México las Fuerzas Armadas han tomado cada vez más funciones dentro del actual gobierno, pero pues operan con poca supervisión y esto provoca y preocupa justamente a activistas, a derechos humanos y bueno, a todo el pueblo mexicano. Y el New York Times refería en ese entonces que con el actual gobierno los militares han ido más lejos de su misión de seguridad y acusa que han desempeñado negocios lucrativos y claro, pues de ahí viene también toda esta riqueza. Las Fuerzas Armadas, como dice y retoma el New York Times en ese artículo, dice, construyeron y en la actualidad operan el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, están construyendo gran parte del proyecto turístico más grande del país, el Tren Maya, cuya ruta comprende, ya sabemos, casi 1,600 kilómetros y tiene un costo de 20,000 millones de dólares, es el dato que da el New York Times, el cual también administrará, una vez terminado, la Secretaría de la Defensa. Y también están a cargo de aduanas del país, una de las mayores fuentes de ingreso de México, que en el 2022 tuvo previsto generar 59,000 millones de dólares, es lo que dice el diario estadounidense. Y entonces, analistas explican al medio que dichas responsabilidades obviamente le dan a los militares la capacidad de recaudar dinero por su cuenta, lo que podría pues socavar el equilibrio de poderes en México. Y bueno, nada más para hacer una última reflexión después de este escándalo.
¿Qué va a pasar si la oposición gana en el próximo sexenio? ¿Van a regresar a los generales a los cuarteles? ¿Van a quitarles algunos de sus negocios jugosos que tienen actualmente? Esa es una buena pregunta. ¿Qué es lo que va a suceder? Porque existe el escenario justamente de esto. Bueno, esto ya ha causado tal escándalo que ya ha habido reacciones en el Congreso, con diputados, con senadores, y han pedido justamente que se retire, ¿no? Que se retire, que renuncie el secretario de la Defensa Nacional, y justamente es en ese sentido la pregunta que les estamos haciendo en estos momentos, que ya tenemos los resultados de cómo van ustedes respondiendo ante la pregunta de, después de conocer más escándalos del secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, ¿usted cree que está obligado a renunciar? En esta consulta nos está diciendo el 92% que sí y el 8% que no. Vamos a estar hablando de este tema después del corte con Jorge Triana, sobre pues todas las reflexiones que pueda darnos en este espacio. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, pues agradezco mucho tener en la línea telefónica a Jorge Triana. Él, como ustedes saben, es vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados. Y te doy los buenos días, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, estimada Adriana? Buenos días, gusto en saludarte. Jorge, pues el general tiene departamento de lujo. El general tiene departamento de lujo, tiene viajes de lujo, tiene canonjillas especiales en este gobierno porque ya entró a la lista de intocables del presidente de la República. Esa lista donde, por supuesto, está su familia, la familia presidencial, pero también están personajes siniestros como Alejandro Hertz Manero, como Ignacio Valle de Segalmex, donde está también el señor Garduño del Instituto Nacional de Migración, donde está Ana Gabriela Guevara de la CONADE, donde está Rocío Nale, una serie de personajes que gravitan alrededor de él, que lo han acompañado durante mucho tiempo y que pues son prácticamente intocables, donde nadie puede presentar una denuncia, una insinuación de corrupción en este gobierno porque inmediatamente es tomado como una agresión incluso personal hacia el propio Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues aquí no ha pasado nada. Llama la atención que en esta lista, pues como bien estoy diciendo, son personajes que lo han acompañado muchos años, pero Luis Crescencio no. Luis Crescencio es pues un general del ejército que fue brazo derecho del general Cienfuegos, secretario en el sexenio anterior, y que además pues está acusado de crímenes bastante pesados, bastante feos, como lo que sucedió en la matanza de Allende hace 2 sexenios también ahí en el estado de Coahuila, y es un general que ha sido cercano pues a los últimos 2 presidentes también. Llama mucho la atención esta parte. Pues parece que en este país, si eres parte de las Fuerzas Armadas, puedes tener, de la cúpula militar, mejor dicho, puedes tener acceso a contratos opacos con el pretexto de que son seguridad nacional, sin que se rindan cuentas, contratos millonarios, sin que nadie se entere de nada, y puedes tener pues privilegios especiales. Ya lo dijo el presidente, ¿y qué tiene? ¿Y qué tiene de malo, no? Preocupa mucho sobre todo porque el presidente se va a ir ya en unos meses afortunadamente, pero va a dejar unas Fuerzas Armadas sobreempoderadas, con muchas tareas que no le corresponde hacer y por supuesto pues con las manos llenas de contratos como lo hemos estado viendo, ¿no? En especial la cúpula militar. Yo no creo que el soldado de a pie, el soldado raso, el pueblo uniformado, como dice el presidente, esté muy contento con esa situación. ¿Tú crees, Jorge, que este nuevo escándalo que acabamos de conocer sea la punta del iceberg? ¿Crees que después de que a lo mejor ustedes puedan, o los jueces puedan determinar que todas estas obras no son asunto de seguridad nacional y podamos tener más acceso a la información? ¿Crees que esto solamente va a ser eso, la puntita, y que por abajo podríamos estar viendo mucho más? Mira, lamentablemente va a ser complicado, aún con lo que está a punto de resolver la Corte, poder conocer bien qué es lo que hace el ejército. Todo lo que hace el ejército puede ser considerado de seguridad nacional, pero el presidente quería que todas las obras, aunque no las haga el ejército, fueran de seguridad nacional. Y eso es gravísimo, y lo quería hacer además a través de un decreto. Esto por supuesto, es un despropósito que está a punto de tirar la Corte. Me parece que mañana o pasado mañana ya estaremos viendo esta resolución. Y por supuesto que es la punta del iceberg. Mira, es que ya no hay aquí casualidades. Guacamaya Leaks nos dice
que el ejército ha asesinado impunemente sin que pase nada, que hay centenas de casos de acusaciones de violaciones y abuso sexual al interior del ejército, que compraron un software avanzado de espionaje y, a decir de organismos internacionales de derechos humanos, son el ejército que más espía en todo el mundo. Conocemos además a través de los mismos Guacamaya Leaks que han conocido en dónde se trafica droga y que no hacen absolutamente nada. Vaya, creo que nos hemos enterado ya de muchos abusos, de muchos excesos, y el presidente le tiene pavor a las Fuerzas Armadas, o no sé qué es lo que está pasando, pero se ha dedicado a empoderarlas, y creo que es mucho pedir la salida de Luis Crescencio, no porque no lo merezca, él debió haber salido hace mucho, sino porque pues el presidente, ya vimos que cuando ve que va a estallar una granada, se avienta la granada para que le truene a él, aprovechando su capital político, y pues los cuida para no admitir públicamente que cometió un error. Pero tarde que temprano, Adriana, va a llegar el día en que se tenga que hacer justicia en este país, desde el punto de vista político y también desde el punto de vista legal. Jorge, dices, ¿no?, que los ha empoderado, y claramente que lo ha hecho, pero también los ha desprestigiado. ¿Cómo ves tú hoy en día la imagen del ejército mexicano ante la opinión pública? Mira, yo sostengo que la imagen de las Fuerzas Armadas, que claramente, quien diga lo contrario, pues está fuera de órbita, claramente han logrado mantener un prestigio importante en la sociedad mexicana, altas calificaciones, buena imagen, mejor imagen que incluso el propio presidente de la República. Y esta imagen se ha debido a que después de la matanza del 68, donde por supuesto quedó por el piso la percepción de la sociedad con respecto a las Fuerzas Armadas, se habían dedicado a hacer una buena labor en cuanto a apoyo a la sociedad en temas de protección civil, de conciencia cívica, en temas por supuesto de vigilar nuestra soberanía. Después salen a la calle en el sexenio de Felipe Calderón y bueno, se deteriora un poco su imagen, pero se mantienen con altos estándares. Costó 5 décadas construir esa imagen y le están mandando al piso. Hoy en día las Fuerzas Armadas pues ya tienen esa enorme mancha de corrupción, de excesos, de abuso, e insisto en que lo más grave es que no se va a quedar en este sexenio, aunque gane quien gane la presidencia de la República en el 2024, porque el presidente se va, pero las Fuerzas Armadas ya tienen contratos en las manos, ya hay reformas legales que los empoderan, ya están acostumbrados a tener ciertos privilegios y pues a ver quién es el guapo que se los quita de gana. Lo ganado ya lo ganado, diría, ¿no? Oye, Jorge, pues ahí como diputados, la pregunta que estamos haciendo nosotros en consulta es si la gente cree que debería renunciar el general. Y una gran mayoría, hasta ahorita el 92% de los consultados en nuestras plataformas dice que sí. ¿Ustedes van a proponer este escenario de que renuncie? ¿Se puede hacer? ¿Cuál sería el mecanismo? Mira, el único mecanismo, a ver, hay 3 formas de que se vaya Luis Crescencio Sandoval. La primera es la que él renuncie, y yo dudo mucho que lo vaya a hacer. Es más, aunque quisiera hacerlo, creo que el presidente no se lo permitiría porque sería una derrota política para él. Me parece que no va a proceder. La otra, pues es todavía más impensable, y es que le pida la renuncia al presidente, que lo despida, que lo remueva del cargo. Y la única que nos queda es el juicio político. En toda la historia de este país no ha habido un solo juicio político que prospere, y mucho menos con la mayoría de Morena en el Congreso. Que vaya, lo vamos a intentar, sí vamos a enderezar este proceso de juicio político, pero hay que entender que las mayorías simples las sigue teniendo Morena, y con eso le basta para entorpecer cualquier intento de juicio político. Nada más juicios políticos en contra de López Obrador hay 15, pero ciertamente en cualquier democracia moderna ya estaría fuera este señor hace mucho tiempo, y también tendría que rendir cuentas por lo que está pasando el propio presidente. ¿Va a ir a comparecer el secretario de la Defensa? Se ha dicho que sí irá a hacer. ¿Se le puede preguntar así directamente sobre el departamento y sobre todo esto abiertamente? Mira, la última vez que lo llamamos a comparecer, que por ley tiene que ir a comparecer, este es un grave problema, un vacío legal que existe. Por ley tiene que ir a comparecer, y además lo que diga tiene que ser bajo protesta de decir verdad, y si no es correcto lo que dice y se prueba que es mentira, pues es un delito, que es falsedad en declaración. Pero no hay ninguna sanción si no acude. Este señor lo llamamos a comparecer después de los Guacamaya Leaks, y dijo, sí, con mucho gusto comparezco, pero en mi oficina, que vengan los diputados a la Sedena. Por supuesto que eso no debe ser.
La Constitución dice otra cosa distinta, la ley orgánica dice otra cosa distinta, y el señor quería que fuéramos ahí en la comodidad de sus oficinas a que nosotros fuéramos a darle la comparecencia. Creo que le va a eludir, pero lo vamos a intentar. Mañana en la comisión permanente vamos a ver cuál es la respuesta y la reacción y cuál es la percepción que tienen los diputados y senadores de Morena y de sus aliados. Aprovechando, ¿no? Abusando de tu presencia aquí, el otro tema que quería yo preguntarte, tengo que preguntarte también del dinero de las campañas políticas que están realizando las corcholatas de López Obrador. Todo este tema de preguntarse de dónde salen todos esos recursos que estamos viendo en todas estas campañas. ¿Qué dicen los diputados de oposición? Bueno, a ver, creo que es muy evidente de dónde salen. Ese dinero está saliendo de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, está saliendo de la Secretaría de Gobernación y está saliendo de la Cancillería. Eso está clarísimo. ¿Comprobable es? Pues no, porque como no hay una campaña, digamos, institucional, no ha iniciado el proceso electoral, inicia hasta octubre, pues en este momento no hay que rendir un reporte de gastos de campaña porque no existe tal campaña. Entonces, bueno, pues son gastos que ellos escudan y dicen, yo no soy, es mi club de fans el que está pintando bardas espectaculares, el que me está pagando mis viajes, etcétera. Todo esto es una irregularidad. También tendrá que hacerse un reporte pues a la brevedad. Ya se han presentado las denuncias específicamente ante el INE. El INE tendrá que mandarlas al Tribunal Electoral y el Tribunal ya los ha sancionado varias veces en esta etapa y creo que no va a bastar. Se necesita actuar con mucho más energía porque esto ya es el caos, la anarquía preelectoral o más bien preelectoral. Todo el mundo hace lo que se le da la gana y sienta un precedente nefasto para lo que viene. Todo el mundo hace lo que se le da la gana, empezando por el presidente que ayer lo escuchábamos diciendo que ya está prohibido desde el poder y con recursos públicos hacer las campañas o apoyar las campañas, cuando él mismo, ¿qué opinión tienes tú al respecto? Desde Palacio Nacional llama al voto, uno, con dinero público, porque las mañaneras cuestan dinero, ¿no? Y desde ahí es el llamado, y dos, desde una posición de poder, llamando directamente a este carro completo, que es el plan C, para después pues hacer estas reformas al Poder Judicial. ¿Qué opinión tienes al respecto? Pero además, mira, esta reforma legal, esta reforma electoral para ponerle un bozal al presidente y que no pueda hacer expresiones de carácter político, la propuso el propio López Obrador. Recordarás aquel grito de cállate chachalaca que quizá le haya costado la presidencia de la República en 2006, porque Vicente Fox hablaba de populismo y él se indignaba mucho, y a raíz de eso, bueno, pues él empujó una reforma electoral que se le concedió en el año 2006, y bueno, pues eso fue lo que pasó, y ahorita está contraviniendo lo que él mismo empujaba. Y así es, utiliza recursos públicos para promover su proyecto político. Ayer dio una lista de presidenciables de oposición, algo inentendible, está violentando la ley una y otra vez. Y afortunadamente también ya no pasó su plan B, que eso lo convertía en legal, modificar la ley de comunicación social. Ahora no lo va a poder hacer y está violando la ley, jugando al filo de la Constitución. Nosotros, por supuesto, ya presentamos nuestra denuncia correspondiente. Lo mismo hizo Movimiento Ciudadano, lo mismo ha hecho el PRD. Y bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que se resuelve, pero recordar que fue el propio presidente el que le dio el banderazo de salida a sus favoritos, a sus aspirantes al interior de su proyecto político, hasta les puso corcholatas, y esto lo hizo desde junio del año 2021, dio el banderazo de salida, y esto por supuesto que abrió la puerta a cualquier cantidad de delitos electorales. La última, la lista que dices, ¿por qué está sacando el presidente esta lista de sus tapados de la oposición? Personas que ni siquiera están alzando la mano, no sé si está esto en la lista, posiblemente pronto te ponga ahí, pero ¿cuál es la razón? ¿Es desprestigiar antes de que salgan o es distraer así como lo es la carta del avión presidencial? No tienen ni pies ni cabeza. ¿Qué piensas de eso? Yo estoy muy indignado porque no es la primera vez que publica esta lista. En la lista anterior yo sí venía y ya me bajó. O sea, ya no estoy considerado presidenciable. Estoy de verdad muy indignado. Ya voy a mandar un escrito. Te pasó como Monreal.
Te pasó lo Sí, de Monreal. me rasuró, pues más estoy yo y no está Monreal, imagínate nada más. Estaba yo y no Monreal, terrible. No, pero mira, esto ya es de risa, ya es el golpeteo por el golpeteo mismo. Este país tiene muchos problemas en materia de salud, de seguridad, en materia económica, de políticas públicas, como para estar distrayendo recursos, porque implica recursos, espacios en televisión que son del Estado, en publicar una lista para mofarse de la oposición, que no tiene pies ni cabeza. Y me llama la atención la obsesión que tiene, por ejemplo, con Chumel Torres, que aparece en todas las listas que ha mandado, y solamente lo hace para su propia complacencia. Es un chiste que él solito entiende, un chiste local. Esto ya es demencia, y fea. No, sí, totalmente es algo impresionante lo que estamos viendo, ¿no? Esa lista. Pero bueno, hay muchas más cosas que podríamos platicar, pero no te quiero quitar más tiempo. Sé que estás muy solicitado hoy por este nuevo escándalo del presidente. Te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo para estar con nosotros y con nuestro auditorio esta mañana, Jorge, como siempre, muchas gracias. Gracias, Adriana. Buen día para todos. Saludos. Buen día. Ahí está Jorge Triana, vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, hablando de este nuevo escándalo y, por supuesto, de todos estos temas importantes de las campañas no oficiales de las corcholatas. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, pues no son nuevos estos embates, ataques constantes del presidente de la República hacia el otro poder, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y todo pues a raíz de este último golpe que le dan a López Obrador cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación echa a la basura y declara inconstitucional el Plan B. Y entonces el presidente, enojadísimo, pues lanza el Plan C. Y el Plan C justamente es, y lo explicaba así, con un completo cinismo, llamando a votar a los ciudadanos desde la investidura presidencial a que hagan carro completo en las próximas elecciones, que voten no solamente por el presidente, por los gobernadores, sino también por todo el Congreso, para que sea carro completo para Morena, y para entonces, de esa forma, poder hacer una reforma constitucional para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los ministros sean electos por voto popular. Y justamente de ese tema quiero yo platicar con Noemí Berenice Luna Ayala. Ella es vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y te doy los muy buenos días, Noemí Berenice, ¿cómo estás? Al contrario, Adriana, te agradezco la oportunidad de platicar con las y los mexicanos de esta nueva ocurrencia de Morena. La verdad es que cuando crees que ya no hay algo nuevo que puedan inventar, salen con otra tontería más, porque así lo calificaría yo, como una tontería. Están con la iniciativa, con la propuesta, que todavía no es una iniciativa formal, pues estarían violentando la esencia básica de la división de poderes, de nuestra figura de democracia representativa en el país, y sin duda es una reacción a la incomodidad que les causa que se respete la ley, que de verdad en México prive los pesos y contrapesos que deben de existir, una reacción a que la Suprema Corte de Justicia, mediante sus ministras y ministros, actuó perfectamente bien al echar abajo una parte de su Plan B. Sí, y definitivamente eso es algo que pues hemos escuchado que no pasa en ningún país del mundo, que los ministros sean electos de manera directa, ni en Bolivia, que hay algún mecanismo similar, pero ni ahí resulta este asunto. Y bueno, ¿cómo ves esto de que ahora, pues, obviamente esta locura o como dijiste, una ocurrencia, como lo es realmente la del presidente López Obrador, de hacer esto por votación, pues recibió el apoyo de los 22 gobernadores de todo el país en una carta abierta donde apoyan esta propuesta? Y ayer escuchábamos, y eso también quiero preguntarte, al coordinador de Morena, Ignacio Mier, donde resulta que ahora va a ser una consulta popular para preguntarle a la gente si quieren que sean electos por voto popular los ministros de la Corte. ¿Qué opinas? Respecto a las consultas populares, bueno, en Acción Nacional siempre hemos estado a favor de las herramientas democráticas, siempre y cuando sean esto. Y lo que ha sucedido en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador es que se transfiguran,
se echan a perder las figuras democráticas en aras de seguir alimentando la egolatría, la visión unipersonal del presidente de la República. Y lo vimos con esta consulta patito, porque no fue una consulta popular como tal, en la que lo que él quería era que los ciudadanos le dijeran, sí, quédate, como si alguien lo estuviera queriendo quitar, ¿no? Ahora me parece lo mismo, ir a una consulta popular para pedirle a los ciudadanos si creen oportuno que los ministros sean electos mediante voto popular, pues es una más de las figuras populistas que usa Morena, porque lo usan bajo el falso argumento de combatir la corrupción. Yo oía con mucho pesar, y lo digo así, con pesar, a Nacho Mier, la crítica de que el Poder Judicial es quien despilfarra recursos de las y los mexicanos, pero no habló nada del cártel de Andy, de esta nueva figura que se descubrió de los contratos con la Comisión Nacional de Agua para los parques ecológicos de los terrenos que iban a hacer para el aeropuerto de Texcoco, donde se ve inmiscuido el hijo del presidente. Y la verdad es que, pues México parece que está siguiendo los pasos de las dictaduras como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua, donde los hijos y más cercanos al presidente se enriquecen con un descaro total, donde no hay nadie que los fiscalice y de eso no hablan. Simplemente hablan de enemigos fingidos y son enemigos fingidos porque no son sus enemigos, está solo en su inventario, como es el Poder Judicial, como es el Poder Legislativo, porque sí tenemos un presidente de la República al que no le gusta que nadie opine distinto, al que piensa que los diputados somos sus empleados y que el Poder Judicial debería estar ahí simplemente para avalar sus caprichos. Pero la realidad en México es otra. La ley es la ley y no nos cansamos de decirlo. Y respecto a la opinión de los gobernadores, pues la verdad es que el papel de los gobernadores ha sido lastimoso. Son gobernadores que no han hecho valer el federalismo del país, sino simplemente están siguiendo la línea narrativa del presidente de la República. Esta consulta que definitivamente van a hacer, que anunció ayer este coordinador de Morena, Ignacio Mier, ¿cómo funciona? Porque él aseguraba que tenía una tercera parte para pasar esta, que le llama ley de consulta popular, que explicaba que habían modificado los de Morena y que tenían ya con el apoyo de sus aliados, el Partido Verde, el Partido del Trabajo, pues que ya tienen el 60%. O sea, vamos a ver eso, vamos a ver esa consulta popular que dice que va a ser en agosto, que porque se tiene que planear con un año de anticipación previo a las elecciones federales. ¿Esto va a proceder? ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, yo estoy convencida que como nunca se ha intentado atentar contra la Constitución política y como nunca ha habido una oposición firme que la defiende. Pero cuando no pueden realizar reformas constitucionales, pues hacen uso de manera facciosa de su mayoría simple. Efectivamente, tienen una mayoría simple que les otorga la alianza con el PT y el Verde, que más que alianza, pues ahí es un ficticio el tema de la división de 3 partidos. Es un solo bloque operando a favor del presidente de la República. Y por eso, cuando no han podido lograr reformas constitucionales, como fue en el caso justamente del INE, de atentar contra el andamiaje democrático institucional del país, que derivó después en una iniciativa de Plan B, pues es a lo que van, a reformas secundarias que sí tienen la mayoría. El tema es que también ha habido mucha claridad jurídica, mucha claridad legislativa de la oposición, y es ahí cuando nosotros hemos recurrido al Poder Judicial interponiendo recursos de acciones inconstitucionales que han procedido. Entonces, pues al final del día yo no dudo que puedan realizar la consulta. Qué pena que en eso sí se despilfarre recurso, porque pues son consultas que, reitero, y no me voy a cansar de decir, son utilizando la figura populista de lograr que haya un país polarizado, que haya una desinformación, porque eso es lo que estamos viviendo, la época de la desinformación, atacar a ministras porque hacen su papel con base en la ley y las atacan con una narrativa como si le estuvieran estorbando al país, pues realmente es preocupante. Y sin duda, esto es una muestra más del talante populista del presidente de la República y de Morena.
Dices, ya para finalizar y no abusar de tu presencia aquí, dices desinformación, pero también ocultamiento, ¿no? Porque como vienen tantos escándalos uno tras otro y que ahora lo del Sandoval, etcétera, etcétera, se nos va olvidando los pendientes. Tenemos ahí el INAI todavía inoperante, que es justamente que nos da la capacidad de preguntar como ciudadanos cómo están las cosas, los contratos, que bueno, de por sí ya son asunto de seguridad nacional y están totalmente blindados. Pero ese es otro tema que tenemos pendiente los mexicanos. Por supuesto, es que se desvía la atención pública en minimidades cuando lo que está sucediendo en el país es muy grave. Vemos casos de corrupción sin antecedentes, pero también vemos iniciativas que han dañado mucho al país. Fíjate, lo que sucedió el último día de sesiones, ya para cerrar el periodo ordinario de la Cámara de Diputados, de verdad es un atentado contra el país. Es preocupante. Se eliminó el INSABI, que de por sí nunca sirvió, y se sustituyó con IMSS Bienestar, y de esto no hablan que se logró que se aprobara una iniciativa para militarizar el espacio aéreo, no hablan de que se le quitó el ingreso al turismo para llevar todo este ingreso otra vez a sus megaobras, se extinguió Financiera Rural. En tema de ciencia y tecnología se legisló al vapor una barbaridad. La verdad es que fueron 23 iniciativas que se pasaron sin ningún análisis, es decir, hasta se violentó el proceso legislativo porque no pasaron por comisiones, traían una prisa por sacarla que yo estoy absolutamente segura que el 80% de los legisladores de Morena, del Verde y del PT ni siquiera supieron que votaron. O sea, simplemente siguieron la orden del Palacio del Ejecutivo, como lo han hecho siempre, pero saco esto a colación porque tú tienes toda la razón, se desvía la atención en hablar de algo que no va a suceder, los ministros no van a ser votados de manera de voto directo porque no lo va a permitir la Constitución y porque no van a poder realizar su plan C, que es ganar la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores en el 2024. Y estoy segura que no van a poder lograrlo porque sí ha habido un despertar de la ciudadanía cuando se trata de atentar contra instituciones que nos han costado décadas ir consolidando a las y los mexicanos. Para muestra, las marchas a favor del INE, que fueron marchas de la iniciativa ciudadana, no de los partidos políticos. Al contrario, por primera vez a los partidos políticos nos obligaron a oír, a obedecer a los ciudadanos, y por esto a mí me da mucha esperanza de que no logren una mayoría en la Cámara de Diputados este proyecto de la Cuarta T que tan dañino ha sido para el país. Bueno, pues ahí está el trabajo que tendrán que realizar los partidos de oposición. Muchísimas gracias. Me quedo con esto último que dices, que tú pronosticas que no se va a acabar votando por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual es el escenario que le conviene a nuestro país. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Noemí Berenice Luna Ayala, esta semana. Muchas gracias por tu tiempo. Al contrario, y pues reiterarles a quienes nos oyen que sigan el trabajo legislativo, porque sí hay oposición, sí hay discusión y sí hay quienes defendemos a México. Claro que sí, muchísimas gracias, Noemí. Bueno, ella ya sabe, Noemí Berenice Luna Ayala está con nosotros esta mañana, vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, hablando sobre este tema, ¿no? El tema sobre si los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben ser votados o no. Y para eso, pues están promoviendo algo que justamente nos dice Noemí, que es inconstitucional, que es llamar a hacer una consulta popular para preguntarle a la gente si quiere que se elijan por voto popular. Resumen de noticias en la hora central. Bueno, pues ya son las 8 de la mañana con 10 minutos. Esto es un resumen de lo más importante. La socia de una empresa proveedora de la Sedena le vendió al titular, Luis Crescencio Sandoval González, el titular de la Sedena, un lujoso departamento en Huixquilucan. Según revela desde ayer y se ha hecho un escándalo, lo revela Mexicanos en Contra de la Corrupción. Ya hablamos de este tema con Jorge Trián esta mañana y pues la posición que se está solicitando sobre rendir cuentas, ¿por qué este asunto? Diputados de oposición demandaron justamente la renuncia de Luis Crescencio Sandoval, argumentando que afecta el prestigio del ejército. Y sí, por supuesto que lo está
haciendo. El Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados dijo que la actuación de Sandoval obedece a que AMLO llenó de privilegios y poder a la cúpula militar. El PRI en San Lázaro advirtió que podría destaparse el cochinero, así dijo, de proyectos como el Tren Maya, cuya construcción está, por supuesto, a cargo del Ejército. El Grupo Plural y Movimiento Ciudadano en el Senado exigieron a López Obrador solape a Luis Crescencio Sandoval. Ante los señalamientos en su contra por posible conflicto de interés, Luis Crescencio Sandoval comparecerá ante diputados y senadores, según lo informa Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara Alta. Laida Sansores defendió el día de ayer, en el marco del festejo del Día del Maestro, a los hijos de López Obrador. Defendió a José Ramón y Andrés López Beltrán, señalados por corrupción y por conflicto de interés en esto que se conoce ya como el cártel de Andy y esta red de complicidad para el enriquecimiento justamente del grupo cercano a los hijos del presidente de México. La gobernadora de Campeche acusó a periodistas y a medios de comunicación de cobardes, les dijo cobardes y les dijo, y cito textual, así tal cual lo dijo, hombres de mierda, les dijo, por ensañarse en contra de los retoños de López Obrador. Una juez federal invalidó el proceso iniciado a Juan Carlos Larrieu Krill, ex subdirector de infraestructura del ISSSTE, por un doble pago de 790 millones de pesos a una farmacéutica por contratos en materia de curación y marcapasos. Trascendió que Petróleos Mexicanos está en conversaciones avanzadas para comprar la terminal de almacenamiento de combustible Monterra Energy de KKR y Company en Tuxpan, Veracruz, por 320 millones de dólares. La Secretaría de Economía urgió a Texas a retirar las inspecciones que hace el transporte de carga en el cruce fronterizo Matamoros-Brownsville, pues representan, dicen, demoras de hasta 27 horas para la entrega de mercancía y pérdidas millonarias. Hay ahí, por supuesto, productos perecederos también. Agricultores de Sonora y Baja California armaron 2 protestas multitudinarias para exigir a la Federación que los respalde con precios de garantía para las cosechas de trigo y maíz. En el Forex, el dólar cerró, el dólar, tenemos al superpeso. El dólar cerró en 17.44 pesos, pero llegó a tocar los 17.42 pesos, su precio mínimo en el año y más bajo desde el 2 de mayo de 2016. Al celebrar el Día del Maestro, López Obrador anunció un incremento salarial del 8.2% a los docentes, que será retroactivo a enero del 2023. El CENTE exigió al gobierno federal más recursos, plazas y espacios para influir en la estrategia en la entrega de ascensos y promociones en la carrera magisterial. A los maestros que comieron con López Obrador, pues al entrar les retiraron el celular, deje aquí su celular, pásele, pero pues sin celular para que ingresaran ya al salón de la tesorería de Palacio Nacional, y entonces pues no pudieron tomarse la foto del recuerdo, ni el selfie, ni grabar ningún asunto que pudiera haberse desarrollado ahí en el asunto del Día del Maestro. Nada más decir que algo está sucediendo afuera de Palacio Nacional. Previo a la mañanera hay un grupo ahí de maestros de Oaxaca que pues están queriendo hablar con el presidente y hasta las vallas parece que han derribado. Vamos a estar muy atentos. Habitantes del poblado, a ver, no escuché, sí, a ver, sí, que policías, a ver si me vuelven a decir esa información, aquí me están informando sobre este tema justamente, a ver, disculpe. A ver si tenemos algo de la imagen de este enfrentamiento de maestros de la sección 22 de la coordinadora que fueron bloqueados por elementos. Más adelante lo vamos a tener, pero le voy informando. Son maestros de la sección 22 de la coordinadora que fueron bloqueados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública después de que intentaran, como les digo, ingresar a la conferencia mañanera del presidente López Obrador. Un caos el que está sucediendo ahorita, vamos a estar informándole. En otro asunto, habitantes del poblado El Durazno, en Coyuca, bueno, ahí tenemos la imagen. Esto es lo que sucedía esta mañana, previo a el inicio de la conferencia mañanera, ahí en Palacio Nacional. Pues sí, se están enfrentando con policías porque quieren ingresar. Son, como le digo, maestros de Oaxaca. Justamente le doy a ver el dato exacto. Son maestros de la sección 22 de la coordinadora que fueron bloqueados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública porque intentaban ingresar a la conferencia mañanera.
lo cual no pudieron hacer. Y bueno, todo esto se da justamente pues un día después, ¿no? Del festejo del Día del Maestro. No creo que estén muy conformes. Como le decía en otro asunto, habitantes del poblado El Durazno, en Coyuca de Catalán, en Guerrero, aseguraron que el apoyo que el gobierno estatal aseguró dar a un telebachillerato en redes sociales es falso. Ante el apoyo brindado por algunos gobernadores de Morena a aspirantes a la candidatura presidencial, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, les pidió prudencia y límites, que le bajen 2 rayitas, dice. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, viajará el próximo fin de semana a Coahuila, va a apoyar la campaña electoral de Armando Guadiana, así como se lo solicitó Mario Delgado. La Comisión Especial de Debates del Instituto Electoral del Estado de México definió ya los 4 temas que las 2 candidatas a la gubernatura de la entidad van a abordar el próximo jueves en su segundo debate. Por primera vez, personas privadas de la libertad en calidad de procesadas van a poder ejercer su voto para elegir a la próxima gobernadora del Estado de México. 3 reos murieron luego de un enfrentamiento con compañeros al interior del Centro Varonil de Reinserción Social de Santa Marta, Acatitlán. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Vámonos directamente con Roberto José Pacheco, pues se dan las primeras reacciones en el ámbito parlamentario justamente sobre este anuncio de Morena de que va a impulsar la consulta para elegir a los ministros de la Corte. ¿Cómo estás, Roberto José Pacheco? ¿Qué nos tienes? Mi querida Adriana, te saludo con mucho gusto, buenos días. Pues como era de esperarse, ¿no? Ante este anuncio de Morena que va a impulsar la realización de una consulta popular para que los ministros o ministras de la Corte sean sometidas o sometidos a un escrutinio popular, ya hay precisamente algunas reacciones por parte de la oposición. La diputada Gabriela Sodi, del PRD, ella manifestó su total rechazo a esta propuesta del diputado Ignacio Mier, coordinador de Morena, para llevar a cabo esta consulta popular en agosto del 2024 y que el pueblo de México decida si los ministros de la Suprema Corte de Justicia deban ser electos por el voto directo de los ciudadanos. Esto fue lo que dijo, escuchemos. No estas a mano alzada, que son las que se pretenden, violentando todos los procedimientos legales que han conformado las consultas oficiales y que de alguna manera pues la quieren hacer a mano alzada para destituir pues a este poder, porque no es a modo. Todo lo que no es a modo, empresarios que no son a modo, pues hay que destruirlos. Periodistas que no son a modo, hay que destruirlos. Defensores de derechos humanos que no son a modo, hay que destruirlos. Legisladores que no están a modo, hay que destruirlos. Y en este caso, pues todos los jueces, magistrados que no son a modo, pues hay que destituirlos. Bueno, aquí la cuestión, mi querida Adriana, es que para que se pueda llevar a cabo esta convocatoria de una consulta popular, es que deba de ser en la ley. Esto lo prohíbe precisamente la ley federal de la consulta popular. Hay temas que no están considerados para ser sometidos a esta decisión popular, como es precisamente cuestiones en materia electoral. Pero ya sabes cómo se las gastan, ¿no? A final de cuentas, la Constitución pues sigue a veces siendo un florero para el grupo gobernante. Bueno, pero escuchemos lo que dice la diputada de Morena, Aleida Alavés. Ella considera que lo más correcto es elegir a los ministros de la Corte a través del voto popular. Dice, no hay que temerle a que todos los poderes de este país sean electos por el voto popular y universal de la población. Eso no tendría ninguna complicación. Esto es lo que dice Aleida Alavés. Escuchamos. Eso no tendría ninguna complicación. Yo creo que la gente cada vez va entendiendo más la división de poderes. Mienten quienes dicen que con eso no habría contrapesos. No es cierto, la gente tiene muy claro quién es el poder judicial, el legislativo, el ejecutivo, para hacer los contrapesos que en votos, en urnas, se evidencien. Aquí hay que esperar, sin embargo, será motivo de bandera electoral, esta que va a enarbolar precisamente Morena en estos tiempos electorales y los que vendrán,
pero por lo pronto tendría que ser una reforma constitucional y no se puede ver por dónde porque no tienen simplemente la mayoría calificada. Lo que sí es serio y lo que sí se está demandando por parte de los diputados y diputadas federales del Grupo Plural de Trabajo es la igualdad sustantiva, que enviaron ya una formal petición a los congresos estatales que aún no aprueban la ley 3 de 3 contra la violencia de género para que la respalden antes del próximo viernes 26 de mayo a fin de que pueda ser promulgada este mismo mes. Diputadas de Morena, PRI, PRD y PT llaman a los integrantes, a los legisladores de 23 congresos locales pendientes en avalar el dictamen que aceleren el proceso correspondiente. Veremos qué pasa. Apenas van 9, faltan algunos más, tienen que ser por lo menos una mayoría de 17 congresos locales para que se pueda tener ya este dictamen ya aprobado, pueda ser ya una realidad y pueda ser publicado en el diario oficial de la Federación. Así las cosas, mi querida Adriana, en el ámbito político. Vamos a estar muy atentos, Roberto José Pacheco, sobre todo a esto que Ignacio Mier, pues por lo que dice, se vio muy optimista, diciendo tenemos la mayoría, tenemos el apoyo y vamos a poder hacer esta consulta popular. Entonces, pues como nos estás explicando ahorita, esto no es constitucionalmente posible, pues vamos a estar muy atentos a ver qué pasa, Roberto. Pues sí, esto le están apostando al plan C, que son las elecciones que se van a llevar y para renovar el Congreso Federal en el 2024. Ahí no habría ningún problema, pero eso está por verse, pero son temas coyunturales que ya se los meten ya como bandera política para que la ciudadanía pues ya se vaya enterando cuáles son los propósitos. Son temas sumamente de fondo electoral. Muchísimas gracias, Roberto José Pacheco. Hasta luego, Adriana. Hasta luego, Adriana. Buen día. Que tengas un excelente día. La información internacional con Adriana Braniff, desde Miami, Florida. ¿Qué está pasando en el mundo, en el ámbito internacional? Pues una noticia importante el día de hoy, pues es la reunión que va a tener justamente Joe Biden, presidente de Estados Unidos, con Kevin McCarthy, que es el líder de la Cámara de Representantes, es el que queda en el lugar de Nancy Pelosi. Van a tener una reunión muy importante y el tema va a ser el límite de la deuda de Estados Unidos, porque esto es un tema importantísimo, porque tienen que ponerse de acuerdo, ya que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dice que ya, a como van, para junio el gobierno de Estados Unidos se queda sin dinero para hacer pues todos los pagos que tiene que hacer, tanto a los empleados, todo lo que tiene que hacer un gobierno. El 1 de junio se queda sin dinero. Ya viene alertando esto Janet Yellen. Y entonces lo que se tiene que hacer, pues es lo que pasa básicamente cada año, que se tiene que refinanciar el tope de la deuda. O sea, cada año se establece el tope de la deuda anual y siempre falta dinero. Y entonces se refinancia otra vez y justamente los países se financian con deuda. Eso es lo que sucede. ¿El problema cuál es? El problema es cuando no se ponen de acuerdo a hacer estos ajustes y en ese momento están en los Estados Unidos que no se ponen de acuerdo demócratas y republicanos y se acerca ya esa fecha que ya la llaman el día X y es el primer día de junio. Así es que queda poco tiempo. Los republicanos, hoy va a tener esta junta Joe Biden con Kevin McCarthy y, bueno, los republicanos para aprobar este aumento en la tope de deuda están condicionando a que el gobierno haga algunos recortes en su gasto público primero y entonces ya estarían en posibilidad de modificar este tope de la deuda. Pero Joe Biden lo que está pidiendo es que primero se apruebe ya por la falta de tiempo aumentar el tope de la deuda y después ya se ponen con calma a negociar sobre los diferentes recortes que pudiera hacer el gobierno federal. Entonces, hoy se van a sentar a platicar. Biden está optimista de que se va a llegar a un acuerdo, básicamente. ¿Y qué pasa si no se llega? Eso es lo que está diciendo todo el mundo. Bueno, para empezar, como decimos, Estados Unidos se queda sin dinero para pagar todos sus gastos, entre ellos, pues es el pago de empleados. Pasaría también que la tasa de interés, que ha ido subiendo poco a poco, podría volver a subir. O sea, ya tendría el Banco Central con una presión más para seguir subiendo la tasa de interés. Y, por supuesto, esto llevaría a una contracción económica en los Estados Unidos. Y Janet Yellen dice, este problema no es solamente de Estados Unidos. Dice,
Esto causaría un desastre financiero, pero global, es lo que dice Janet Yellen. Y por supuesto, lo primero que se vería impactado sería la bolsa, el mercado bursátil. Así es que vamos a estar al pendiente a ver si se llega a un acuerdo, esperemos que así sea. Es el tema financiero importante de los Estados Unidos. También quería yo comentarle que pues ahí está Mike Pence, el que fuera el vicepresidente de Donald Trump, el yes man de Donald Trump. Nunca le dijo que no, más que al final, ¿verdad? Pero entonces resulta que es precandidato, es uno de los que se maneja con pocas posibilidades, pero resulta que ya está próximo, según se está anunciando en algunos círculos de la política de Estados Unidos, estaría próximo a anunciar sus aspiraciones y a posicionarse como un clásico conservador, y lo que él quiere vender es que quiere regresar al Partido Republicano, a sus raíces, a lo que era el Partido Republicano pre-Trump, o sea, antes de que llegara Donald Trump. Más como un político cercano a lo que sería la imagen de Ronald Reagan y no como a la imagen de un Donald Trump que se sitúa básicamente en la nueva derecha populista que tiene Estados Unidos. Como decimos, Mike Pence siempre fue el yes man. Sí, señor, lo que usted diga de López Obrador, de Donald Trump, hasta que no lo hizo aquel día, 6 de enero, cuando fue el ataque al Capitolio, cuando justamente Donald Trump le pedía que no declarara oficialmente triunfador a Joe Biden en esto que hace el colegio electoral después de las elecciones, ahí en el Capitolio, y que se hace el recuento de los votos electorales del colegio electoral, que ya está hecho, simplemente es una modalidad, ¿no? un trámite más. Le solicita a Donald Trump que no lo haga, que no certifique la elección, y entonces es cuando Mike Pence dice que eso no lo puede hacer. Y es cuando Donald Trump pues manda a toda esa gente a atacar al Capitolio, incluso a atacar al propio Mike Pence, su vicepresidente en ese momento todavía, que incluso lo puso en peligro de hasta perder la vida, porque todos estos que llegaban aquí al Capitolio pues querían colgar a Mike Pence. Ahí viene el rompimiento entre ellos dos y bueno, estaría ahí posiblemente como aspirante, aunque las preferencias van así, va arrasando todavía como front runner, como el con más posibilidades de obtener la candidatura, Donald Trump, a pesar de todos los escándalos que lo rodean y todas las acusaciones que enfrenta en ese momento. Cerquita por atrás viene Ron DeSantis, que tampoco ha alzado la mano, tampoco ha dicho que yo quiero ser aspirante, pero que también se está posicionando como más agresivo todavía que Donald Trump, como el Donald Trump Reloaded, con todas estas medidas antimigrantes, las más fuertes dentro de su estado, donde es gobernador, el estado de Florida, porque quiere darse a conocer a nivel nacional para poder lanzar con fuerza esta candidatura. Y ya más lejos por ahí estaría Mike Pence, si es que se lanza. Ya finalmente otra novedad importante en el ámbito internacional, pues tiene que ver con la guerra en Ucrania. Como sabemos, terminó una gira por Europa, Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, y en esta gira lo que pidió fue apoyo militar a diferentes países. Estuvo en Gran Bretaña con el primer ministro Rishi Sunak, estuvo en Alemania con el canciller Olaf Scholz, estuvo en Roma, estuvo con el Papa, pero también estuvo con instancias que le dieran apoyo militar, estuvo en París con Emmanuel Macron y gira exitosa porque sí regresó con muchísimo apoyo europeo para continuar esta guerra después de esta gira que hace durante toda la semana pasada por Europa. Y bueno, después de esto, lo que sucede es que se dan unos ataques ayer por la madrugada a Kiev por parte es como una reacción de Rusia ante esta gira de Zelensky. Atacan con drones la capital, Kiev, y bueno, afortunadamente se anuncian que son interceptados por los antimisiles que tiene justamente ahí el Ucrania. Entonces fueron interceptados. La Casa Blanca, por su lado, está alertando el portavoz de Seguridad Nacional que Rusia está haciendo o estrechando sus relaciones con Irán. Sabemos que Irán es el principal respaldo militar de Rusia. No lo es China todavía, por lo menos no se sabe, pero Irán abiertamente sí lo es. Y entonces eso es lo que está alertando la Casa Blanca, que Irán y Rusia están ampliando su relación de asociación. Y eso es lo que sucede en el ámbito internacional, en el mundo. Deportes en Central FM. Equilibrio. Leo Villalpando y todos los deportes para usted.
¿Cómo estás? ¿Cómo están? También te saludo con muchísimo gusto, amigos, en esta primera emisión. Un placer saludarles, como siempre. Bueno, pues vamos a platicar del mundo deportivo, de lo más sobresaliente hasta este momento y sobre todo lo que se espera. El día de hoy, ya en un par de horas, se espera la primera conferencia de prensa. Es de Monterrey. Estará justamente Héctor Moreno de cara a lo que será la plática directa a este enfrentamiento en contra de los Tigres. Ya a las 10:30 de la mañana estarán platicando también en el nido de Cuapa con el conjunto de las Águilas del América, pero la gran preocupación de los equipos no es de Monterrey a Tigres o de Tigres a Monterrey, no es de las Águilas del América al Guadalajara o del Guadalajara al América. La gran preocupación es el tema arbitral, y es que con el cascajo que ha quedado hasta el momento, la situación se está complicando, porque los verdaderos árbitros, los que tienen mayor peso y menos equivocaciones, están justamente en el campeonato mundial que se han llevado a cabo hasta este momento. Entonces, una situación que le ha costado muchísimo, sin duda alguna, al fútbol mexicano en esta liguilla. Así es que vamos a ver qué es lo que termina sucediendo alrededor de todo lo que hay en el tema del fútbol, y hay una amplia preocupación que justamente el día de ayer y hoy sigue gestionándose en la Federación Mexicana de Fútbol para que se puedan establecer mejores condiciones, y ya los equipos han levantado la voz porque están más preocupados por el arbitraje que de los rivales. Vamos a ver qué es lo que sucede al interior de esta gran situación que se ha generado. En otro ámbito que también ha sido fundamental en este día de actividades, pues no solamente es el vivir de esta liguilla del fútbol mexicano, sino conocer cuál será el castigo para Paco Ramírez después de aquella cachetada que le propinó a Scoponi después del partido que se vivió el domingo en cuanto a la Liga de Expansión. En esta segunda división que tal vez poco se observa, que tal vez pocas veces se le termina dando un tema de palestra, pero que al final de cuentas hay una situación de violencia y muy rayando en la xenofobia de las declaraciones que daba justamente Paco Ramírez en contra de Scoponi, que ya tiene muchísimos años en el fútbol mexicano, pero que va a haber un castigo ejemplar, o por lo menos eso es lo que se espera. Así es que también en la Federación Mexicana de Fútbol, con un trabajo extra a lo largo de este día, a más tardar el día de mañana, cuando se dé a conocer ya los detalles alrededor de un castigo ejemplar en contra de Paco Ramírez, quien ya en su momento fuera director del Guadalajara, que ya fuera técnico también parte del fútbol mexicano, inclusive estuviera en selecciones nacionales ya en un mundial. Ambos ex auxiliares técnicos se enfrentaron y vaya la situación que se vivió alrededor de este tema. Ceci Tamayo, una deportista mexicana de la que pocos conocen, casi nadie conoce, pero que aquí en Central FM le vamos a dar justamente este apartado importante a todos aquellos atletas y atletas que están buscando su sueño olímpico, con o sin el apoyo de quien debería dárselos, el gobierno, pero que realmente se siguen haciendo tarugos, a pesar de que allá en las mañaneras, a pesar de que en la CONADE, a pesar de que en muchos lados siguen diciendo que sí se les está apoyando de parte de la Sedena, porque muchas atletas están dentro del tema militar ahí en la Marina. Pues bueno, pues ahora resulta que sí se les está apoyando. Lo cierto es que al final de cuentas la situación se está generando con Ceci Tamayo, que en los 200 metros planos sigue dando de qué hablar. Muchos hablan que es la nueva Ana Guevara, la deportista, la que sí vale, la que ha levantado y ha dejado el nombre de México muy en alto, y que Ceci Tamayo ya logró romper por segunda vez la marca mexicana. Esta segunda marca mexicana le da la oportunidad de enfrentarse ya, de calificar al Mundial de la especialidad y ya tener tiempos muy cercanos de cara a lo que será París 2024. Así es que alerta de calificación a Olímpicos en los próximos meses, donde ya Ceci Tamayo en estos días ha logrado mejorar su marca y puede ser una de las grandes sorpresas del deporte mexicano. Y ya también estábamos platicando de la situación de Marcelo Bielsa, el Loco Bielsa. Ustedes lo conocerán muchísimo tiempo, este seleccionador argentino que ha estado como trotamundos en los últimos años allá en el fútbol de Europa, donde acaba de conseguir un campeonato
en la segunda división, pero que ahora ha quedado ya establecido de manera oficial como el nuevo técnico de la selección uruguaya. Vamos a ver si los charrúas pueden estar felices de esta selección y los argentinos, ahora que platicábamos de esta situación que decía en contra Paco Ramírez, pues a favor, mostrando también una gran capacidad en el fútbol, y como son la moda más allá del campeonato del mundo, pues hay que estar al pendiente de los lugares que están teniendo muchos de los seleccionadores argentinos a nivel internacional, uno de ellos justamente con la selección mexicana. Y hablando de la selección mexicana, lo que se vivió con el Tecatito Corona, que ha regresado al fútbol de buena manera, lo hizo con gol, y este fin de semana, el domingo, un partidazo el que se espera entre el Sevilla y el Betis, un clásico, un derbi sevillano, y donde estará enfrentándose Andrés Guardado y el Tecatito Corona, una situación bastante especial. Y así es como se está viviendo la actividad deportiva, la más sobresaliente hasta el momento. Regreso contigo, y el día de mañana ya estaremos platicando de cara a lo que serán los enfrentamientos del miércoles y del jueves en los partidos de ida de la liguilla del fútbol mexicano, el Clásico Regio y el Clásico Nacional. Regreso contigo, muy buenos días. Gracias, Leo. Los dos clásicos, claro que vamos a estar al pendiente contigo el día de mañana. Punto y aparte, con Dore Ferriz, en la primera emisión. Central FM, Equilibrio. ¿Cómo estás, Dore? Te saludo con muchísimo gusto. Un tema interesantísimo que tienes el día de hoy. Twitter, parece que hubo química entre el dueño de Twitter y la nueva jefa, CEO, que va a dirigir esta empresa. ¿Cómo estás, Dore? Muy bien, mi Brani, muy buenos días. Además, me encanta la bandera de Elon Musk, porque además de estar rompiendo esquemas en todos los sentidos con Tesla, con SpaceX, también está rompiendo los patrones naturales del concepto que se tenía de liderazgo, ¿no? ¿Tú te acuerdas cuando Elon Musk compra Twitter a finales de octubre del 2022? Claro. El mundo está de fiesta, Branif. O sea, el mundo entero está de fiesta. Estábamos súper contentos, no manches, el hombre más brillante del mundo, el más innovador, estaba frente a la plataforma social más influyente de todos los tiempos hasta la fecha. Y todos vimos ese momento en donde Elon Musk se aparece en las oficinas de su nueva empresa con un lavabo. ¿Te acuerdas? O sea, rompiendo brecha. Él quería mandar un mensaje. Y el mensaje es claro, se llama, bueno, lo que quería decir era sink in, que no tiene una traducción en español, pero ¿cómo se diría, Branif? Así como algo de, pues váyanse acostumbrando. ¿Será? Pues sí. Sí, ¿no? Prácticamente lo que estaba haciendo ahí es desmantelar varias de las oficinas, porque pues traía mucha deuda ahí Twitter, y realmente desmanteló el headquarter de San Francisco, como recordarás, y ahí los lavabos, pues prácticamente lo que está haciendo es manos a la obra, vamos a eficientizar esto, muchos despidos, se cambia todo. Así fue, ¿no, Dore? Claro, de hecho, la forma en la que entró a Twitter fue con una mano dura, corrió a todos sus principales ejecutivos, y esto con la idea de reforzar, o bueno, es lo que él decía, ¿no? El tema de la libertad de expresión con parámetros editoriales. Y entonces lo que él quería contener eran los fake news que se pusieron de moda durante el periodo de Donald Trump. Y pues, nos dijimos, este hombre claro que va a lograr, por supuesto, un algoritmo súper fregón que frene este tipo de problemas. De hecho, manda un mensaje que dice, la libertad de expresión es esencial para que la democracia funcione. ¿Crees que Twitter se adhiere rigurosamente a este principio? Y con eso dio pie a un montón de cosas, pero entre ellas, recordar que le devolvió la cuenta a Donald Trump. Y pues ahí lo tenemos en los espacios aventando tweets. Y luego sucedió una cosa que empezó a desagradar al público, que fue el tema de la verificación, Branif. Yo no sé cómo lo sientes tú, pero pues se suponía que esta verificación tenía que validar que la persona que estaba tuiteando era el autor, ¿no? La persona correcta. Y ahora, pues muchísimas personas decidieron pagar esta certificación y subirse a las palomitas que te dan, vamos a ponerle así, el VIP, el visto bueno, la oportunidad, ¿no?, de hacerte famosos. Bueno, pero en fin, desde noviembre él andaba buscando quién podría hacerse cargo de su empresa,
porque también pues está en todo. El hombre obviamente tiene que tener tiempo y espacio para tomar las decisiones correctas. 3, échate tú al día, pero son decisiones importantísimas. Y el viernes pasado, el 12 de mayo, Elon Musk pone en redes sociales: ya tenemos a la nueva CEO, y nos dejó con el Jesús en la boca. Lo que sabíamos es que era una mujer. Bueno, ya la dio a conocer. Ella se llama Linda Yaccarino, y la idea con este nombramiento es que Linda ocupe las operaciones y Musk se encargue del diseño del algoritmo, de la tecnología, de la plataforma, del diseño y de la parte intelectual de esta red social. Ahora, Braniff, el puesto que toma Linda es uno titánico. La herencia que le están dejando es monstruosa. Sabemos que tiene la capacidad. Ella viene de dejar la presidencia de Comcast NBC Universal, que es una empresa muy reconocida a nivel mundial. Es una cadena de televisión que ustedes conocen, de noticias y de entretenimiento, y su contenido es premium. Ahora, Yaccarino sí sabemos que se mueve como pez en el lago en los medios de comunicación. Ella también fue COO de Turner Broadcasting, que maneja CNN. Entonces, a de ese pelo es la mujer. Esas son sus capacidades. Te voy a dar un dato, te vas a ir para atrás. Fíjate, en NBC Universal generó más de 100,000 millones de ventas. Braniff, o sea, no entra ni en tu calculadora el número. 100,000 millones de ventas, te lo juro. Yo la quise poner en la calculadora y te pone error, hija. O sea, yo decía, no manches, pues ¿cuánto fue en 11 años? Ella hacía 750 millones de ventas mensuales. Hay que avisarle a Angelino que sí se puede. Y entonces, ya nada más para agregarle así la piedrita en los frijoles, también participó en algunas de las campañas de Donald Trump como cargos mínimos administrativos en cositas de alimentación y de deportes. Pero bueno, la mujer es un trancazo, tiene un reto por encima, por supuesto. ¿Le va a hacer frente a mi Braniff? Yo digo que sí. Yo creo que tiene todos los pantalones para hacerlo. Y con esto reiterar, mira, lo que ella va a tener que resolver va a ser 50% de la caída que tuvo Twitter en el último año, ¿no? De ventas. Lo va a tener que retomar. Y me gusta que Elon Musk confíe en el liderazgo, en el conocimiento y en la capacidad que tienen las mujeres, porque también tiene otra mujer como su CEO en SpaceX. Esta mujer se llama Wynne Shotwell. Y es lo que te digo, Braniff, yo lo que creo que está dejando Elon Musk es una huella importante en materia de tecnología, en materia de romper esquemas, ¿no? O sea, Elon Musk dijo, yo voy a llegar a Marte, a mí me vale exactamente gorro, y ahí lo tienes en Marte, aventando su SpaceX, y cuando se cae uno dice, perfecto, pues vamos por el que sigue. O sea, es así como vas mejorando tu tecnología. Lo ves en Twitter, lo ves en Tesla, realmente innovando. Entonces, me encanta que parte de la innovación que va a pasar a los siguientes años van liderados por mujeres. Esto me encanta. Sí, claro, a mí también me encanta ese tema, por supuesto. Y sí, le va a resolver muchos problemas a Elon Musk, que ya ha dicho, hubo química, porque pues ya vimos que es un trancazo esta mujer para este tipo de cosas, porque mira que Elon Musk tiene un grave problema y se le vino encima con la compra de Twitter, que después ya se quiso echar para atrás y no pudo, y que le costó carísimo, $44,000 millones, y está lleno de problemas financieros porque se le han ido muchos de los anunciantes, y por supuesto ha acumulado una serie de demandas que ya tiene Elon Musk, pues ya contando los billetitos, y es por eso que ha tratado de financiarse justamente con esto que dices de la palomita azul, que es prácticamente para hacerse de ingresos para poder seguir con todo esto. Entonces, pues sí, enhorabuena, ojalá que le vaya muy bien con la nueva CEO, que le va a ayudar a impulsar económicamente Twitter, y que siga, ¿no? Que siga esta mente tan brillante que es Elon Musk, dándonos tanta tecnología, que por cierto, fíjate que sí me llama la atención algo, en lo que es el tema de la inteligencia artificial, siento como que ya le comieron el mandado a Elon Musk, porque él ayudó a formar esta de Microsoft, el ChatGPT, pero después se sale, y entonces ya empieza este acelere de todo esto. Está el de Google, y estamos esperando la inteligencia artificial de Elon Musk, que fue el pionero, el que empezó todo esto. Digo, los autos eléctricos son inteligencia artificial,
Pero una inteligencia artificial así como la que estamos viendo, todavía no las tiene prometida Elon Musk, y pues vamos a ver mucho de este genio que yo digo que no es humano, Dori. No, está cañón, ¿eh? Y aparte su parte creativa. Hay que darle espacio. Ok, tendrá mil problemas, que haya gente que lo resuelva. Él, su misión o su trabajo es eso, pensar, imaginarse el futuro y echarlo a andar. Entonces, ¿vendrán cosas de Elon Musk interesantes? Sí. Sí. Y le encanta México, ¿eh? Le encanta México porque recientemente creo que estaba ahí en Monterrey, ¿no? Bueno, no estuvo en Monterrey, pero ahí estuvo inaugurando la planta de Tesla, ahí con Samuel, que va a ser una planta importantísima de fabricación de autos eléctricos, pero estuvo vacacionando en una playa también de Baja California, no recuerdo exactamente cuál, pero estuvo ya ahí relajándose un poco. Le encanta nuestro país, eso me encanta a mí también. Y pues vamos a estar muy atentos, Dore. Vamos a seguir con este tema más tarde, ¿no? En tu punto central. Exactamente. Más adelante vamos a seguir platicando este tema que es apasionante, mi Brane. Muchísimas gracias. Vamos a estar escuchándote, por supuesto. Gracias, Dore. Ya nos marcan la salida, 1 minuto para ya llegar al final. Yo, pues no me queda más que agradecerle que haya estado con nosotros en esta transmisión. A nombre de todo este equipo que hizo posible esta transmisión, todos los que hacen el jalo de cables y la transmisión que está atrás, muchas gracias. A nombre de Pedro Ferriz de Con, que es titular de este espacio, me despido agradeciéndole su presencia. Soy Adriana Braniff y lo espero a las 7 de la noche es el nuevo horario, en punto central, para platicar con todos ustedes sobre pues todo lo que acontezca en el día. Gracias por todo, soy Adriana Braniff. Bonito martes para todos. Desayune rico. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. Central FM, equilibrio.